buenas tardes, estimados participantes. El área de álgebra de la UGEL 03 les da la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso virtual Potenciando mi ser mediador lector. Bienvenidos a esta sexta videoconferencia y en esta tarde vamos a tener un tema muy interesante. Es el tema que todos estaban esperando también. Se llama el itinerario lector. La lectura en andamiaje. Vamos a contar entonces en esta tarde con la presencia de dos grandes ponentes que en breve los estaremos presentando. Mientras tanto, vamos a ir invitándolos a ustedes a que nos vayan saludando a través del chat y vayan ustedes también indicando su institución educativa. Muy bien, vamos entonces, saludamos a Jessica Reina Fernández, muy buenas tardes. Saludamos también a Aníbal Ausberto Villanueva, muy buenas tardes. Rebeca Casas Valiente, ya muchas personas van ingresando, muchos docentes, auxiliares, directivos van ingresando a esta sexta videoconferencia de nuestro curso Potenciando mi ser mediador lector. Vamos a seguir dando los saludos a los maestros, maestras, a los auxiliares de biblioteca y directivos que nos están acompañando en esta sesión. Damos la bienvenida a Maite Pacheco, muy buenas tardes. Mariela Peña Luyo, buenas tardes también. Maestra del Colegio Rosa de Santa María, ¿no? Qué bien, bienvenida maestra. Un saludo para toda la comunidad de la institución educativa Rosa de Santa María que siempre nos acompañan. El día de ayer hemos tenido un día merecido de descanso por nuestra celebración del Día del Maestro. Entonces ya estamos ahora con ánimo, ¿no? Con ánimo de querer aprender, qué es lo que nos caracteriza a los maestros y maestras, ¿no? Ese ánimo de querer actualizarnos, aprender entre todos, aprender juntos. Damos la bienvenida también a la maestra Caterine Adriana Vados, de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado. Vamos entonces saludando a todos los participantes que van ingresando. También saludamos a Lucecita Torres Tazaico, docente de la institución educativa Inmaculada Concepción de Breña. Muy bien, entonces siguen ingresando nuestros participantes. Les contamos que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar con dos ponentes muy importantes, ponentes muy especializados en este tema. Vienen invitados de la Casa de la Literatura y el día de hoy tocaremos el tema, el itinerario lector, la lectura en andamiaje. Muy bien, entonces vamos esperando un momento que sigan ingresando más participantes. Ya tenemos hasta el momento 41 participantes. También saludamos a Román Rafael de la institución educativa 1086 Jesús Redentor. Un saludo para la comunidad redentoriana que nos acompaña también en los cursos que estamos organizando aquí en la UGEL 03 desde el área de álgebra. Saludos a su director y a toda la comunidad educativa. Ayer hemos estado celebrando nuestro día. Una felicitación para toda la comunidad redentoriana. Saludamos también a Tania Ibáñez del Centro Educativo Particular San José Obrero. Damos también la bienvenida, el saludo a Marta Alicia Valdivieso Yerén del Colegio 1162 Divino Niño Jesús y también a Marcela González, nuestra compañera que siempre nos acompaña todos los miércoles en esta presentación. Un saludo para ti, querida Marcela. Charito con cariño también nos saluda, es docente
de la institución educativa Monseñor Dámaso Leverriere, de La Victoria. María Esther Saavedra, docente también de la institución educativa 1124 José Martí. También damos un saludo de bienvenida a Betty Muñoz de la institución educativa 1017 Señor de los Milagros y a Guillermo Camargo de la institución Leoncio Prado de Los Olivos. Ana Chuque Malaspina de la institución educativa La Sagrada Familia. Nades Ballenas de la institución educativa Anne Gautien de la ciudad de Piura. Muy bien, tenemos entonces participantes que están con nosotros desde la ciudad de Piura. Qué gusto que nos acompañen también desde regiones. Tenemos también a Dori Oloya de la institución educativa 095 María Auxiliadora y a Ana Chuque Malaspina, subdirectora, ¿no? Subdirectora, creo que es Ana Chuque Malaspina, de una institución educativa de La Victoria. Muy bien, vamos entonces a recordarles que el día de hoy nos encontramos con esta sexta videoconferencia del curso Potenciando mi Ser Mediador Lector. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, a dar inicio a nuestro curso. Ya son 4:06, vamos a dar inicio a nuestro curso presentando a quienes van a ser nuestros especialistas. No sin antes recordarles a cada uno de ustedes que este curso está organizado por el área de álgebra de la UGEL 03, pero específicamente por el equipo de especialistas del nivel primaria y secundaria, la señorita especialista del nivel primaria, María Julia Retamoso, Bravo Retamoso, y nuestra especialista del nivel secundaria, Denise Patricia Ortiz Casildo, y mi persona, María Angélica Zavala Crevalú, también especialistas, ambas del nivel secundaria de álgebra. No sin antes también recordarles que en breve vamos a contar con la presencia de nuestra jefa del área, quien es la que lidera la organización de todos estos cursos, la magíster Natalie Canales Vargas, que en breve también estará con nosotros para brindarnos el saludo respectivo. Muy bien, María Esther, por favor, si pudieras continuar con la presentación. Vamos a dar inicio entonces el día de hoy a nuestra sexta videoconferencia del curso que tenemos, Potenciando mi Ser Mediador Lector. Muy bien, vamos entonces a invitarles a poder reflexionar en esta tarde sobre este texto. Vamos a invitarles a que ustedes también puedan leer desde sus casas a través de la plataforma Facebook y puedan ustedes compartir con nosotros esta lectura. Reflexión de hoy. Una pila de pruebas integradoras de primer año sobre la mesa de trabajo. La profesora de historia las mira, las cuenta, una vez más, y se dispone a leer. La evaluación no fue tan difícil. Según los chicos, y los materiales para el repaso ya los conocen, casi de memoria. El libro de texto que trabajan en clase, más algunos artículos de El Historiador y varios videos compartidos en el año a través de su grupo cerrado en Facebook. Lapicero en mano, primera prueba, primera pregunta. ¿Cuándo y cómo se fundó Esparta?
caracterizan su organización política y social. Lapicero en mano, primera prueba, primera respuesta. Esparta fue fundada por 2 ríos al sudeste del Peloponeso. ¿Por 2 ríos? La profesora se restriega los ojos. Vuelve a leer para verificar si se trata de un problema de expresión o quizá de caligrafía. Previsora tiene a mano los textos con los que estudiaron para la prueba. Página 47, Esparta. Recorre la página con la vista y los 2 ríos parecen encauzarse. Esparta fue fundada por un pueblo indoeuropeo, los dorios, cerca de Amicias, al sudeste del Peloponeso. El corte de palabra dividió las aguas y los dorios, en la prueba, entre manos, se convirtieron en 2 ríos, que un buen día fundaron Esparta. La profesora se saca los anteojos, levanta la vista de la hoja y se queda pensando. Se pregunta una vez más, ¿en qué otros espacios de los textos andarán perdiéndose sus chicos de primero? Muy bien, a través de esta lectura hemos querido reflexionar con ustedes que en muchos momentos la lectura para nuestros estudiantes se convierte en textos a través de los cuales solo tienen que responder preguntas de comprensión lectora y preguntas que en muchos momentos van a tener respuestas explícitas en el texto. Sin embargo, en esta reflexión de hoy, podemos darnos cuenta que ni siquiera la profesora había tenido la precaución para poder formular la pregunta, porque los estudiantes buscaban la respuesta, los 2 ríos, ¿cuáles son los 2 ríos donde se formó esta cultura, ¿no? Donde se formó esto que estaba preguntando en la lectura? Y al darse cuenta que Esparta se formó al sudeste del Peloponeso y no encontrar la respuesta dentro del texto, ella misma se da cuenta que a veces nosotros encauzamos estos textos sin tener la precaución de motivar a los estudiantes a que la lectura se pueda convertir en una acción de placer y de gusto. Animémonos entonces a ser nosotros esos mediadores de la lectura que a través de las preguntas que vayamos formulando, busquemos en el estudiante despertar ese gusto por esa lectura, que propiciar en todo momento preguntas que apunten a respuestas, en todo momento respuestas literales, respuestas de comprensión. Vamos entonces, ahora sí, después de esta breve reflexión, a continuar con la presentación de nuestros especialistas en esta tarde, que nos van a acompañar a trabajar el tema que tenemos para el día de hoy, que es el itinerario lector. Muy bien, María Esther, por favor continúa con la presentación. Tenemos entonces el día de hoy a nuestro ponente de esta tarde, a la señorita Erika Aguirre y también al especialista Paulo Peña de la Casa de la Literatura. Vamos a presentar primero a Erika Aguirre, a quien le vamos a dar la bienvenida y a pedirle que nos dé unas breves palabras y luego vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Erika, Sí, muy buenas tardes, Erika. Por favor, te damos la palabra para que tú puedas dar el saludo inicial a nuestros participantes que nos acompañan en esta tarde. Bueno,
Buenas tardes a cada uno de ustedes, maestras, maestros y comunidad educativa en general que nos está viendo en estos momentos o posiblemente después de esta charla. Doy el saludo a nombre de la Casa de la Literatura Peruana. Para aquellos que no nos conocen o de repente no han tenido algún contacto con nosotros somos una institución, somos un centro cultural que pertenecemos al Ministerio de Educación. Y precisamente el día de hoy estamos aquí, Paulo y yo, desde el área educativa de la Casa de la Literatura Peruana, con la intención de conversar y compartir algunos conocimientos, algunos saberes que se están dando para actualizar un poco la idea, las nociones y enfoques en torno a la lectura y precisamente este tema del itinerario lector. Muy bien, gracias Erika. Para poder comentarles a nuestros participantes que Erika Aguirre es licenciada en literatura, mediadora cultural e investigadora en temas vinculados a experiencias lectoras. Es egresada y acompañante pedagógica del programa especializado en mediación, cátedra de lectura, escritura y bibliotecas por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y actualmente estudia una especialización en lectura, escritura y educación en Flaxo, Argentina. Se desempeña como mediadora cultural en la Casa de la Literatura, ella ya nos lo ha comentado, y es parte del programa Mapa Literario Lima Centro. Muchas gracias, Erika, por aceptar participar el día de hoy con nosotros y poder hacer llegar todas estas experiencias que vas a compartir con nosotros el día de hoy sobre este tema tan interesante. Vamos entonces a invitar a nuestro siguiente especialista, ponente, Paulo César Peña. Bienvenido, Paulo. Gracias, profesora. Igual que Erika, extiendo el saludo a los profesores, las profesoras que nos acompañan en esta oportunidad. Y bueno, es un gusto para nosotros desde la Casa de la Literatura contribuir con estos espacios, ¿no? Para continuar con la formación de los docentes y ser vistos también como unos aliados en su valiosa labor. De hecho, también extendemos un saludo por el Día del Maestro, que fue ayer, ¿no? Y bueno, espero que estos saberes que les compartamos les sean muy útiles en su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Vamos a recordarles a nuestros participantes, Paulo ya ha estado con nosotros, pero es bueno poder recordar toda la trayectoria que tiene nuestro ponente de esta tarde. Es egresado de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Diplomado en Gestión Cultural del Museo de Arte de Lima. También ha cursado el programa especializado en mediación de lectura y escritura, Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Es autor de libros de prosas breves, Cada ventana tiene su propio cielo. Ha escrito muchos artículos, ¿no? El Dominical, entre otras. Asimismo, ha dictado talleres de escritura creativa en instituciones públicas y privadas. Actualmente forma parte de todo el personal que trabaja en el área educativa de la Casa de la Literatura Peruana, y vamos entonces a recibir a nuestros dos ponentes de esta tarde, dándole la palabra a Erika Aguirre para que pueda trabajar con nosotros el tema itinerario lector. Bienvenida, Erika. Te dejamos ahora sí con todos nuestros participantes que están ávidos de aprender, ávidos de poder interactuar con ustedes a través del chat. Entonces, te agradecemos tu participación. Gracias, María Angélica. Bien, entonces comenzamos. Vamos a compartir unas diapositivas que hemos preparado junto a Paulo. Y creo que en unos segundos va a aparecer. Quedo a la espera de estos segundos para mencionar lo siguiente, ¿no? Precisamente ya viene mencionando que este es el itinerario lector, la lectura como andamiaje, y pasamos a la siguiente diapositiva, Paulo, para mencionarles lo siguiente sobre esta. Efectivamente, como comentaba María Angélica en las sesiones anteriores, Paulo compartió con ustedes un tema vinculado con el docente como mediador lector, ¿no? Que estaba situado desde los primeros años de infancia hasta la adolescencia de los adolescentes. Y como para hacer una especie
de recapitulación, se mencionó también el tema de la mediación, ¿no? Se mencionaron algunos autores como Felipe Munita, que menciona al docente mediador de lectura literaria, también a Gemma Yush, que habla sobre la mediación de lectura, ¿no? La realiza personas, que dice que la realizan personas e instituciones. Y se centró estas bases para especificar la posición del mediador escolar de lectura literaria propuesta por Felipe Munita en su tesis doctoral, mencionando pues que la mediación en un contexto pedagógico da la idea de progreso que está guiado o amparado por el docente en el marco de una actividad. Y es precisamente, también se mencionó a Dupuy, ¿no? En tanto a la lectura literaria, dando a conocer que esto se refiere a una modalidad de lectura que buscaba promover de alguna manera en la escuela, ¿no? Un va y viene dialéctico entre participación y distanciación. En esta disertación que tuvo Paulo se mencionó mucho el tema de la mediación, pero el día de hoy queremos compartir con ustedes de dónde nace o cuáles son las bases para hablar sobre la mediación, desde qué enfoques. Y es por ello que hemos querido mencionar a Vygotsky. Y ahora algunos alcances sobre la mediación desde la perspectiva de Vygotsky. Lo que menciona Vygotsky es que el desarrollo cognitivo es fruto de un proceso colaborativo y que la importancia de este radica en la interacción y el lenguaje. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esto, si de repente algunos ya están familiarizados con este enfoque, con esta perspectiva, o de repente sería nuestro primer acercamiento a él. Siguiente diapositiva. Sobre ello y poniendo en puente lo que viene a ser la mediación, es que Vygotsky habla sobre el desarrollo cognitivo, es decir, sobre el aprendizaje del niño y de la niña. ¿Cómo es que se dan estos procesos desde la infancia? Entonces, lo que él propone o ha advertido, dado sus investigaciones, es que se habla de una interacción social y, por otro lado, de un proceso colaborativo. Cuando hablamos de interacción social, decimos que el niño y la niña participan activamente con el entorno que los rodea. Es una manera que también tiene de leer el mundo y de las cosas, ¿no? Esto sea a partir de la familia, de la escuela, entre otros actores. Y cuando hablamos también de aprendizajes, es que ese aprendizaje se da en un proceso colaborativo, en el marco en el que el niño y la niña, y bueno, también en este caso vamos a hablar ya también del adolescente, aprenden estructuras de pensamientos y también comportamentales, ¿no? De su sociedad, de su comunidad que lo rodea, apropiándose de estos saberes, de estos conocimientos. Pero esto no es ahora, pero también Vygotsky plantea lo siguiente: si bien es cierto, hablamos de una interacción, hablamos de un proceso colaborativo, también menciona, y esto tiene que ver mucho con la zona de desarrollo próximo, y es que el aprendizaje del niño, basado en esta perspectiva, es que tiene una posición autónoma por un lado, y por otro lado, que requiere de la intervención de otros. Cuando hablamos de autónomo es cuando el niño, luego de esta interacción, posee estos saberes, los ha aprendido, ¿no? ¿Y fruto de qué? De esta interacción con los otros. Es lo que muchos llamamos bagaje cultural, que poco a poco se va dando. Ahora, en la intervención de otros, ¿cómo es que también se da este aprendizaje? Es cuando el niño y la niña comienzan o necesitan conocer ciertos saberes o adquirir ciertas experiencias con ayuda de otros. Esta ayuda de otros va a permitir que el niño y la niña, el adolescente también en general, bueno, ahora lo estamos citando desde aquí, les ayuda a identificar, profundizar y apropiarse de tales conocimientos, ¿no? Que va a tener una implicancia en su vida educativa, académica, social, ¿no? Etc. Entonces, dado a ello, mencionando esto, es que hay otra arista muy importante, que es el lenguaje. Vygotsky, cuando menciona el lenguaje, y esto también está vinculado bastante con la teoría del lenguaje y con otros criterios, ¿no? Que mencionan lo siguiente, y tiene que ver con por un lado, la selección de las palabras, ¿no? Una cosa es ir conociendo las palabras, otra cosa es ir seleccionando estas palabras, pero cómo esta selección pone en juego una serie de significados, ¿no? Y es que cada palabra en sí va a significar un microcosmos, ¿no? Un universo semántico complejo y diverso. Desde el lenguaje, con esta idea que representa la realidad,
pero también que representa o recrea lo que deseamos o lo que tenemos, ¿no? Como una respuesta a ese mundo que nos rodea. Desde estas perspectivas es que Vygotsky nos plantea la noción, desde una metáfora, es que para aprender o el aprendizaje del niño no es una actividad que se da de manera aislada o en solitario, sino que requiere de esta interacción, requiere del diálogo y requiere de la intervención de nosotros. Es por eso que se sitúa también el tema de la mediación. Ya en sesiones anteriores Pablo había comentado el hecho de que ahí existe la metáfora del puente, ¿no? De cómo acercar el texto o el lector al texto, bajo qué criterios considerar para provocar este encuentro, o que de repente esta idea conflictiva que supone carecer de ciertas competencias o en otros casos explorarlas, ¿no? Implica esto de la mediación. Y es por eso que para hablar de esto, y precisamente por lo que hoy nos convoca, que es itinerarios, ¿no? El itinerario lector, es que también tenemos que tener en cuenta y situarnos desde unos enfoques de cómo vemos o desde dónde nos situamos a la lectura. Y es por eso que planteamos algunos enfoques actuales sobre la lectura. Y estos vamos a proponer 3 enfoques. El primero de ellos es leer es un acto complejo, es un acto que requiere esfuerzo. Sobre ello, y de hecho justo ahora, preliminar a esta disertación, te mencionaba el hecho de cómo en la formación de lectores, la idea de la lectura por placer o cómo provocar ese efecto placentero que posiblemente puede provocar la lectura. Sin embargo, estudios actuales o recientemente de la década de los 70 nos plantean una mirada diferente y distinta o incluso más provocadora sobre este hecho de que la lectura no necesariamente es placentera, sino que es una actividad que requiere esfuerzo. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Cuando leemos y escribimos, muchos procesos cognitivos de pronto entran en juego. Muchas veces se proponen actividades, ¿no? En el marco de la escuela, en el marco de otros, vamos a situarnos ahora allí, para desarrollar destrezas, principalmente 4. Estas son las comunicativas, que tienen que ver con escuchar, con hablar, con leer, con escribir. Pero no tenemos en cuenta los procesos cognitivos que están detrás de estas destrezas. Allí mencionamos un cuadro que precisamente habla sobre los procesos cognitivos vinculados a distintos grados de escolaridad. Este es un cuadro que Karen Coral, educadora e investigadora del tema, menciona, ¿no? A partir de la elaboración, este cuadro elaborado por educadores australianos, ¿no? ¿Cuál es en este caso lo resaltante de este cuadro? Es que lo importante es observar los procesos cognitivos que están implicados con dichas destrezas y que se vinculan con los distintos grados de escolaridad. En ese cuadro ustedes van a poder identificar de cierta manera, por un lado están las etapas de 0 a 2 años, incluso de 13 años a más, que desde la escuela se vincula con los ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, con los cuales ya están familiarizados, ¿no? Hasta el ciclo 6. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de algo, que hay experiencias tempranas de literacidad, ¿no? Que esto incluye también el lenguaje oral, pero observen también en este cuadro que están presentes también otros procesos como la conciencia fonológica, el habla básica, el habla avanzada de ortografía, el vocabulario, fluidez, y observamos que el lado que está de comprensión en rojo está atravesado casi por todos, ¿no? Desde 0 hasta de 13 años a más. Es que para ello de repente algunas o algunos se preguntará sobre pero qué tiene que ver o cómo se relaciona el acto cognitivo, a qué se refiere que la lectura es un acto cognitivo complejo. Es que partiendo de la idea que que es una construcción mental, que ya justo Karen Coral mencionaba en algunas entrevistas, es decir, que esta construcción mental está en la mente del lector y que lo que él hace es recuperar, de alguna manera va a extraer del texto, ¿no? Sea por una selección que realice, por una serie de informaciones, él va a ir integrando con sus conocimientos previos. Entonces, a partir de esta integración de conocimientos previos es que va a formar nuevos conjuntos de ideas y conocimientos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la lectura también es un acto creativo, no es un acto pacífico, sino que es una construcción mental
¿no? Que es que de una manera deviene de una formulación personal íntima que se hace el lector, que es micro, pero que también dialoga con algo más macro que tiene que ver ya con la interacción. Ahora, este acto complejo implica también situarnos en un marco de interpretación, es decir, qué es lo que nos permite conocer, tener conocimiento del mundo, que esta actividad cognitiva tiene distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, siguiendo ese cuadro y también basándonos en las prácticas diarias, en las prácticas de enseñanza, ¿no? Es que hablamos por un momento, ¿qué es lo que necesita el estudiante o la estudiante, ¿no? Destrezas, por ejemplo, conocer destrezas como en un momento que va a revisar un texto, va a reconocer, identificar grafías, fonemas, ¿no? ¿Qué significan ellos? Esto es un punto de partida que tiene que ver con la decodificación. Y como verán en ese cuadro, pueden tener esos niveles, pero ojo, eso también hay que tener... hay que situarlo de acuerdo a nuestros propios contextos, porque recordemos que hay estudiantes que no necesariamente han tenido contacto con ese tipo o han alcanzado ese tipo de competencias, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Por ejemplo, también sobre las destrezas, la decodificación, es que también se habla, es que luego hay otro proceso que tiene que ver con la base textual. Cuando ya no solamente el estudiante o el lector en estas primeras fases, ¿no? Que se está vinculando con la cultura escrita, con la palabra escrita, ¿no? Oral también, es que va a tener una base textual, es decir, va a poder ir poco a poco identificando, descifrando significados, frases, ¿no? De todo lo que va a ir leyendo. Entonces, ya no solamente pasa una situación literal a reconocer fonemas, sino que ya se está haciendo, va identificando y resaltando aspectos que contienen esa base textual. Luego, también, a medida que pase también en los ciclos, se da esta idea de la metacognición, ¿no? Es que no solamente alcance sus saberes, sino que también implica reparar vacíos, regresar, cambiar, suponer algunas hipótesis sobre algún texto, ¿no? Entonces, ¿ello qué significa? Ello significa que la lectura, la escritura y la oralidad, así como todo aprendizaje, y siguiendo un poco la idea de Vygotsky, es que se construye en andamiaje. De allí la importancia de la labor de mediación en todas las etapas de la vida, ¿no? Y esto también tiene que ver, ojo, como repito, es situar el contexto y también tener en cuenta las trayectorias lectoras de cada uno de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Entonces, eso es en principio cuando hablamos de acto completo. Entonces, no necesariamente amparándonos en el hecho de placer, sino cuáles son estas cómo identificamos cuáles son esos saberes o esos conocimientos o estas competencias analíticas, interpretativas que tienen nuestros estudiantes y cómo poco a poco va a ir mejorando dado a nuestro acompañamiento que demos. Entonces, como primera base es eso, identificar. Luego también tenemos otro enfoque de la lectura. Bueno, antes de pasar, justo también se está compartiendo, este es un fragmento de Karen Coral, precisamente lo que menciono, que habla sobre la comprensión lectora no es sinónimo de lectura, es un aspecto del fenómeno lector que no coincide con el fomento o la animación a la lectura, ni con los hábitos lectores, ni el comportamiento lector, ni el entorno lector. Se requiere situar la comprensión lectora primero en el lugar que la aloja, en la mente de nuestros alumnos, en sus procesos lectores cognitivos. Pero también se requiere establecer los vínculos entre esos procesos cognitivos y los múltiples factores sociales, culturales y didácticos que los posibilitan u obstaculizan. Y es por eso que esto nos deriva en un siguiente enfoque que también implica. Y esto tiene que ver con la siguiente diapositiva que vamos a mostrar ahora. Podemos, no sé, creo que no la puedo ver la siguiente diapositiva, pero esta está vinculada con la lectura y la escritura como son prácticas sociales y culturales. Paulo, creo que podemos, no sé si es no puedo visualizar la siguiente. Un momento, no sé, parece que se colgó la presentación. Ahí estoy de nuevo. Ya,
Entonces vamos a pasar como le decíamos, a un siguiente enfoque. Y este enfoque está vinculado con la lectura, el enfoque de entender a la lectura y la escritura como una práctica no sociales y culturales o una práctica sociocultural. Entonces, cuando hablamos de la lectura y la escritura, es que primero entender que estamos históricamente se le otorga diferentes valores, ¿no? La lectura no tiene el mismo valor para todos. Es decir, que cada persona, nosotros, ustedes, sus padres, los estudiantes, nos acercamos a la lectura y a la escritura de diferentes maneras. En otras palabras, la lectura y la escritura se practican en contextos particulares. No hay una sola manera de leer y escribir. Existen diferentes propósitos y diferentes condiciones en las que se realizan tales actividades. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con por ejemplo, que hay algunos que lean periódicos, otros que lo que lean recurren a lecturas vinculadas con un soporte digital o mensajes por WhatsApp, o de repente algunos hacen una lectura en voz alta sobre un poema de Vallejo, ¿no? U otro autor, un texto literario. También entender que estas prácticas no solamente están vinculadas a la lectura literaria, sino a una serie de, como decíamos, son prácticas en contextos particulares y que tienen que ver con distintos lenguajes y diferentes prácticas letradas que de alguna manera son habituales, ¿no? Y que esta es la manera que tienen ¿no? los grupos de vincularse con la lectura. Entonces, mencionar también que este aspecto a veces no es considerado. Se aplican técnicas, estrategias y se proponen textos específicos en situaciones comunicativas concretas, pero sin tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en contextos sociales y culturales diversos. Entonces, aquí radica la importancia de reconocer cuáles son esas características, cuáles son esos saberes, los intereses, cuáles son esas necesidades de los escolares con los cuales estamos trabajando o vamos a trabajar. Además, también incidir en el valor, en valorar este entorno cultural donde hacemos nuestras prácticas, ¿no? Entonces, de repente, si alguien quiere profundizar un poco o conocer un poco más sobre este enfoque de la lectura y la escritura como práctica social y cultural, pueden revisar también textos, conferencias de Daniel Kazan y de Virginia Zavala, ¿no? Sobre el tema. Asimismo, otro de los enfoques de lectura es que la lectura y la escritura son un derecho. Y cuando hablamos de la lectura y la escritura son un derecho, es que todos tenemos derecho a leer y escribir. La escuela es la única posibilidad para la gran mayoría de personas, niños, niñas, adolescentes y también adultos, para que ejerzan su derecho de formarse como sujetos letrados. Esto quiere decir que las personas con la capacidad y la posibilidad tengan la posibilidad de hacer uso de la palabra oral o escrita de acuerdo con sus intereses y necesidades. Esto ya sea para qué, para formar, para informarse, para comunicar, para expresar creativamente, para aprender, para disfrutar de lo que las palabras escritas ofrecen o evocan, ¿no? Para enriquecer a las personas, para situarnos de manera consciente como sujetos en el contexto histórico y social en el que vive, ¿no? Es decir, que en ese sentido, para hablar de lectura y escritura, debemos tener cómo llevar a cabo, si planteamos la idea de que es un derecho, debemos tener disponibilidad de materiales, libros o tabletas, ¿no? Una infraestructura adecuada es otro aspecto importante, ¿no? Contar con aulas equipadas, bibliotecas y también mantener ese diálogo, esa relación como aliado, en alianza con bibliotecas escolares o municipales, ¿no? Que brinden el acceso a materiales de lectura de calidad. En el caso del aspecto material viene acompañado, ¿no? De docentes también mediadores preparados, motivados, y es, bueno, como mencionamos aquí,
en esta diapositiva, precisamente para asegurar ese derecho, esa disponibilidad y acceso es que Judith Calma menciona, ¿no? Disponibilidad, ¿qué implica también, ¿no? Esa presencia física de estos materiales impresos, ¿no? Y la infraestructura. Y por otro lado, que no solamente tiene que ver las bibliotecas, los municipios, sino también las revistas, los diarios, los servicios, la venta de libros y el acceso, ¿no? Que tiene que ver con las oportunidades para participar en eventos de lengua escrita, situaciones en las cuales el sujeto, ¿no? Se posiciona e interactúa con otros lectores y escritores también. Entonces, ¿para qué partir de esta idea de los enfoques de lectura? Porque partimos del enfoque o de la perspectiva de Vygotsky. Y es que precisamente considerando todos estos puntos, es que cómo trasladar o cómo concretar estos enfoques teóricos, ¿no? En una situación más pragmática, ¿no? Y que tenga o que respondan a nuestros intereses desde nuestras ¿no? En relación a nuestras prácticas en el contexto escolar. Entonces, precisamente es aquí donde vamos a mencionar, y Pablo va a mencionar, lo que implica el itinerario lector, ¿no? La lectura como andamiaje. Sí, Erika, muchas gracias. Ahora quiero enfocarme en el tema. Bueno, Erika ya nos ha presentado, digamos, las bases, ¿no? Para comprender la necesidad de que sean andamiaje, ¿no? Por un primer lado, la idea de la mediación, que exige que haya un proceso y un acompañamiento. Y por el otro lado, los enfoques sobre lectura que nos muestran que no todos tenemos las mismas trayectorias lectoras, no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Puede haber casos que algunos chicos, chicas desde pequeños tengan acceso a bibliotecas, hay otros en cambio que no, y eso luego va a influir en su educación. Entonces, desde esa perspectiva nos tenemos que dar cuenta que no podemos plantear lo mismo para todos, ¿no? Voy a partir la diapositiva. A ver, denme un segundo, por favor. A ver. Bien. El itinerario lector, la lectura andamiaje. Vamos a... Si recordamos este cuadro que nos mostró Erika hace un instante, ¿no? Que realizado por especialistas australianos y que Karen Coral, otra especialista local, ha compartido antes, nos damos cuenta de dos ejes, ¿no? Un primer eje horizontal que nos muestra los años, ¿no? Organizados según los ciclos con los que se trabaja en la escuela peruana. Y otro eje que tiene que ver con las distintas competencias, ¿no? Relacionadas con la comunicación, ¿no? Desde el habla hasta llegar a la escritura. Por supuesto que en todos estos casos atraviesa la comprensión, ¿no? Nos vamos a dar cuenta entonces en el eje vertical que cada vez es más complejo el asunto y también nos vamos a dar cuenta que estos procesos no ocurren al mismo tiempo en un año específico, por decirlo así, ¿no? Sino que pueden fluctuar entre una serie de años. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros queremos motivar o incentivar la lectura entre nuestros estudiantes. No todos van a tener las mismas competencias desarrolladas, ¿no? Entonces no podemos establecer un mismo patrón para todos. Perdón, Paulo, permítame interrumpirte un ratito. Lo que pasa es que la PPT no la estamos viendo. No la estamos viendo. No se está viendo. Sí. Oh, qué pena. No. A ver. Son cosas del Teams, cosas de... Voy a volver a cargar, no hay problema. Ya. A ver. Me comentan si se ve. Está en el cuadro que mostraba Erika hace un rato. ¿Se ve? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ok, muchas gracias, profesora. Bueno, les comentaba que en este cuadro que Erika les mostró hace unos instantes, podemos reconocer dos ejes, ¿no? El eje horizontal que nos muestra las edades, ¿no? Y que a su vez se subdivide según los ciclos que componen la educación aquí en Perú. Y otro eje que es el vertical, que nos muestran ya las distintas competencias relacionadas con la comunicación.
Y lo que les señalaba hace un instante es que nos podíamos dar cuenta que estas competencias no se desarrollan en un año en particular o no fluctúan en un periodo específico, ¿no? Sino que pueden variar en edades, ¿no? Según las oportunidades de desarrollo que han tenido las personas. Otro aspecto que también nos podemos percatar al mirar este cuadro es que estas competencias son cada vez más complejas, ¿no? Si se fijan en la 1, dice experiencias tempranas de literacidad, es decir, de contacto con la palabra. Eso ocurre desde los 0 años, es decir, desde que tenemos presencia en este mundo, y que puede extenderse hasta los 5 o 6 años, es decir, no está limitado a un solo nivel de la escuela. Igual ocurre con el lenguaje oral, ¿no? El lenguaje oral lo estamos utilizando ahorita mismo, se va a utilizar a lo largo de toda la educación. O, por ejemplo, el habla avanzada, que está aquí de color verde, no le vamos a exigir eso a los primeros años, sino más adelante recién. Bien, entonces a lo que quería llegar con este cuadrito era rescatar o recoger algunas de las ideas que también había comentado Erika, sobre el hecho de que no todos tienen el mismo desarrollo de estas competencias, por lo tanto no podíamos establecer el mismo patrón al decidir las lecturas o el orden de las lecturas que queremos para nuestros estudiantes, ¿no? Y si recordamos los enfoques de lectura que también nos ha compartido Erika, vamos a darnos cuenta que influyen una serie de factores, de ahí que no podamos establecer una receta única para nuestros grupos de trabajo. Es muy importante entonces conocer cuáles son las características de nuestros grupos. Bien, a partir de este cuadro podemos ver lo siguiente. Por favor, me confirman si se ve. Esta es una propuesta de itinerario, ¿no? Está compuesta de otros elementos, pero vamos a detenernos detalladamente poco a poco. Aquí estamos viendo un primer ítem que corresponde a los recursos orales, ¿no? Y si se dan cuenta, estos recursos orales comprenden nanas, juegos con los dedos, rondas, gitanjáforas, trambalenguas, rimas, adivinanzas y poesía popular. Poesía popular que a su vez se subdivide en canciones, coplas como ananas, romances, décimas, poesía urbana o rap, no sé cómo prefieran ustedes llamarle. El hecho es que todos estos recursos nosotros los podemos ir promoviendo y presentando en los distintos niveles de educación de nuestros estudiantes. En el caso de las nanas, muchos podrán decir que tiene sentido cuando son pequeños, pero si recordamos que no todos tenemos la misma trayectoria lectora, no todos tenemos las mismas oportunidades, entonces no estaría de más que más adelante se vuelvan a presentar, no con el mismo fin, pero sí con otro. Por ejemplo, si ha habido muchachos que no han tenido oportunidad de escuchar nanas o rondas de pequeños, cuando son de secundaria, se les puede enseñar con miras a un proyecto que luego ellos se los puedan contar a niños pequeños, ¿no? Y ahí ya le estamos dando la oportunidad a estos chicos de secundaria que no habían tenido opción de conocer antes estos recursos orales, de conocerlos. Igual con el resto de recursos orales, ¿no? Por ejemplo, las gitanjáforas o los trabalenguas. Si recordamos el cuadro anterior, ya para estas edades, pues ya se pide, ¿no?, que haya mayor manejo del habla oral. Entonces, sin duda, las gitanjáforas y las trabalenguas nos van a ayudar, las podemos desarrollar en primaria. Pero de nuevo, si llegamos a secundaria y ha habido muchachos, muchachas que no han tenido oportunidad de desarrollarlos o conocerlas, podemos pensar un proyecto o una actividad que les permita estar en contacto con estos recursos, ¿no? Y luego disponer otras posibilidades de uso, ¿no? Igual con la poesía popular, ¿no? Este cuadro es solo una sugerencia, se va a ajustar y va a depender de las posibilidades de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Puede haber casos donde, por ejemplo, si se fijan en el aspecto de la poesía popular, en el que la poesía urbana aparezca antes, si es que nos damos cuenta que nuestros estudiantes de quinto y sexto de primaria ya tienen conocimiento o intereses o gusto por ese estilo de creación, se las pueda presentar, ¿no? La idea es que nos demos cuenta aquí de un detalle, ¿no? Que pensemos de forma sistemática, ¿no? La
la presentación de los textos, de las lecturas, ¿no? Este es solo con el caso de los recursos orales, pero ahora veamos otro, que es con respecto al libro. El libro lo podemos subdividir en soporte impreso, soporte digital y soporte audiovisual. Como soporte impreso, y ciertos tipos de libros. Entonces, lo ideal es que nosotros vayamos presentando estas convenciones progresivamente. Paulo, estamos teniendo, creo, problemas con la conectividad. ¿Se me escucha? A ver. Hola, ¿sí? Ahora sí, Pablo, gracias. Gracias, profesora. Bueno, les comentaba que estábamos antes viendo los recursos orales, ¿no? Ahora estamos viendo el caso del libro, y que el libro lo podíamos subdividir en 3 tipos de soporte: el impreso, el digital y el audiovisual. El soporte impreso implica que conozcamos ciertas convenciones y ciertos tipos de libro. Por ejemplo, una convención como saber que los libros tienen títulos, autores, ilustradores, ¿no? Puede ser ya presentado desde la educación inicial y puede estar en la primaria y la secundaria. Pero, por ejemplo, como saber que existe la página de créditos, que hay una editorial, una imprenta a cargo de la publicación de este libro, puede ser presentado en los últimos años de primaria y luego en secundaria. Igual, si nos fijamos en los tipos de libros, nosotros podemos presentar los libros en distintos momentos, ¿no? Lo que decía hace un instante, y espero que no nos juegue una mala pasada la comunicación, era que nosotros tenemos que mirar de forma sistemática el itinerario. Si se dan cuenta, en todo momento se está considerando inicial, primaria y secundaria. Lo ideal sería que este itinerario sea construido de forma colectiva y desde la institución, ¿no? De manera que los docentes puedan saber qué han leído antes sus estudiantes, cosa que esto le va a dar pie para poder proponer otras lecturas o poder llenar ciertos vacíos que se han podido presentar, ¿no? Abajo aparece exposición museográfica, porque esto está tomando como base lo que nosotros realizamos en la Casa de la Literatura. Tenemos una exposición permanente, pero el cuadro puede ser reelaborado según las posibilidades, ¿no? de cada contexto, ¿no? Igual, acá hay otras 2 variables que son géneros literarios y tipología de textos. Los géneros literarios que se piden en la escuela o que se trabajan en la escuela son la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo, ¿no? La narrativa puede ser presentada ya desde primer nivel inicial, ¿no? Pero ¿de qué manera? A través de ciertos recursos que corresponden más a esas edades, ¿no? Igual, pasando el tiempo, pasando los años, podemos presentar ya distintas formas poéticas, ¿no? Quizás cada vez más complejas. Pero presentar todo de golpe en un año, en un grado, ¿no? Eso es contraproducente. De ahí que veamos al itinerario como un recurso válido y útil, ¿no? Para nuestra tarea de incentivar y motivar la lectura. Implica que construyamos de a pocos, ¿no? La idea de andamiaje justamente sugiere que se coloque elementos que permitan que la persona, el estudiante, poco a poco se vaya desarrollando y empapando de ciertos conocimientos, ¿no? Igual ocurre con la tipología de textos, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en el texto argumentativo, los ensayos. Lo ideal es que de tercero, cuarto y quinto de secundaria ya se los presente propiamente. Pero nosotros, desde unos años antes, podríamos presentarles ya otros tipos de textos que permitan luego
conocer o estar preparados, ¿no?, para afrontar los textos argumentativos, como textos informativos, o textos descriptivos, o textos narrativos. Y es que muchos textos argumentativos contienen a los otros tipos de textos. Con los ejemplos creo que esto va a quedar un poco más claro. Con respecto a la selección de lecturas, hay que hacernos las siguientes preguntas, ¿no? Estos materiales, ¿no? Contamos con el espacio, contamos con ellos, se cuenta con el tiempo para poder revisarlos, para leerlos, ¿no? Entonces, ahí nos podemos preguntar qué lecturas, en dónde se va a leer, cuándo se va a leer, ¿no? Actualmente el contexto, bueno, nos mantiene a todos en casa y desde la distancia, ¿no? Pero en presencial puede pensarse en lugares específicos, ¿no?, para el desarrollo de la lectura. Un aula en particular, una biblioteca, ¿no? Quizás otro espacio no convencional. Luego, para seleccionar las lecturas hay que preguntarnos para quién, ¿no? Los lectores. Y esto implica conocer sus intereses y su experiencia lectora. Y con respecto a las lecturas es para qué, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿A qué se está apuntando, no? Entonces, estos textos, estos libros, estos documentos tienen que ver con la formación lectora y literaria de los escolares, ¿no? Entonces, ahí tenemos que valorar cómo va a contribuir esta selección. Bien. Acá hay algunos ejemplos que creo que pueden aterrizar mejor la idea de andamiaje. Si ven, hay dos extremos, libros de partida y libros de llegada. Al final, en el libro de llegada, en este primer ejemplo, se propone que lean o lleguen a leer Los ríos profundos de José María Arguedas. Pero no podemos presentar el libro de golpe, ¿no?, si es que antes no se ha construido el camino para llegar a esta novela. Sabemos que es una novela exigente en ciertos aspectos, compleja, ¿no?, que implica el manejo de ciertas convenciones, pero también contar con un determinado bagaje cultural para poder comprender y disfrutar, ¿no?, la lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos planteamos esta meta. Entonces, de antemano ya proponemos o pensamos otros textos que permitan que los estudiantes vayan apropiándose, conociendo, empapándose de distintos aspectos, que luego, cuando ya se encuentren con los ríos profundos, puedan afrontarlo, abordarlo, ¿no?, sin tantas complicaciones. Entonces, en este ejemplo, se propone El Bagrecico, este cuento de Francisco Izquierdo Ríos. ¿Por qué El Bagrecico? Ahí encontramos a un personaje, ¿no?, que tiene un recorrido, un viaje, ¿no?, un viaje en dos sentidos, ¿no?, tanto a través del territorio, pero también a través de su propia personalidad, ¿no? Se desarrolla, cambia su punto de vista, ¿no?, que es algo que va a ocurrir con el protagonista de Los ríos profundos. Entonces, si antes les presentamos un texto donde ya haya alguno de estos aspectos, ya ellos se van a ir preparando, ¿no?, para enfrentar luego el texto que queremos. Ustedes ven luego documento cartográfico. Ahí, ¿cuál es la relación? Dirán, ¿no? Dialoga porque justamente nos puede dar pie para presentarle un tipo de texto informativo que sería como un mapa o una enciclopedia. Entonces, aquí vemos cómo la obra literaria también puede dar pie a la oportunidad de que la persona, el estudiante, entre en contacto con otros tipos de textos, ¿no? No enfocarlo nada más a lo literario, ¿no?, o a la ficción. Y aquí podemos rescatar una idea que ya habíamos comentado en una conferencia anterior, ¿no? No pensemos que la tarea de motivar o incentivar la lectura está limitada nada más al área de comunicación. Esto puede ser aprovechado por las otras áreas. Implica, eso sí, conocer la obra y ver desde qué ángulo, desde qué aspecto podemos aprovecharla para nuestra área en particular. Bien, si les ofrecemos el abordaje de un documento cartográfico, luego de un libro informativo, ¿no?, quizás algo sobre geografía, ¿no?, o sobre héroes, ¿no?, o viajes, ¿no?,
Ahí ya estamos dotando de información, de conocimientos, ¿no? Los estamos preparando. Imagínense como alguien a quien estamos entrenando para una actividad, ¿no? Luego podemos brindarles poesía. Ahí tendríamos que ver qué tipo de poesía, ¿no? Alguna que nosotros luego podamos encontrar quizás en los ríos profundos, ¿no? Por ejemplo, vinculada a la descripción de las emociones, ¿no? O a la descripción del entorno, del paisaje, ¿no? Entonces ya ahí pasan dos cosas. Por un lado, ya se van preparando, ya van conociendo particularidades de los textos que luego cuando la encuentren en un nuevo texto ya no les van a sorprender o ya no les va a ser tan conflictivo. Y por otro lado, también estamos cumpliendo con la tarea de presentarles distintos tipos de textos, distintas convenciones, distintos géneros literarios, distintos tipos de libro, ¿no? De ahí la importancia del itinerario, ¿no? En el siguiente elemento se ven 3 puntos suspensivos porque ahí esto puede extenderse como no. Depende de la cantidad de tiempo que nosotros querramos invertir en la lectura de los ríos profundos. Entonces ahí, si desean, se puede ampliar a más títulos, a otros textos, o tal vez se puede tener solo ahí. Veamos otro ejemplo. Aquí hay otro autor del canon nacional muy importante como Vallejo, ¿no? El poemario Los Heraldos Negros, su primer libro. Ese es el libro de llegada. ¿Cómo llegamos nosotros al libro de Vallejo? No le vamos a hacer leer de golpe. Una propuesta es que comencemos mostrándoles poesía popular, ¿no? Hay distintas variantes, hay distintos géneros de poesía popular, pero el acercamiento a la poesía popular permitiría que conozcan aspectos como el uso de rimas, métricas, determinadas figuras literarias, etc. Luego les podríamos proponer la lectura de algunos libros de referencia, como diccionarios o enciclopedias. ¿Qué conexión hay? Dirán. Pues bien, si hemos revisado Los Heraldos Negros, sabremos que es un libro particular de Vallejo porque utiliza muchos términos poco comunes, ¿no? Rebuscados, ¿no? Implica el conocimiento de ciertos temas de cultura y de historia. Entonces, sin duda, el tener la oportunidad de acercarse o que sepan acercarse a diccionarios y enciclopedias va a ser una herramienta y un recurso para los jóvenes o los estudiantes cuando luego tengan que enfrentar a los heraldos negros. Otra propuesta sería leer un libro informativo que nos presente el contexto histórico, ¿no? En el que escribe Vallejo este libro o en el que se situaba Vallejo en ese momento, ¿no? Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Luego les podemos presentar poesía, pero de autores que hayan sido leídos por Vallejo. Y a eso nos referimos con algunos autores modernistas. Esto les permitirá ya ir conociendo el uso de ciertas imágenes, de ciertos símbolos, pero también de comprender hacia qué estaba respondiendo Vallejo en el libro, ¿no? Y así podemos ir extendiendo el itinerario, ¿no? Según la disponibilidad de materiales, según la disponibilidad de tiempo, ¿no? Según las posibilidades que contamos. Como ven, siempre hay un libro de llegada y un libro de partida. Y en el medio nosotros podemos aprovechar para presentar diferentes tipos de textos. Incluso podríamos presentar también películas, canciones, otros productos culturales. ¿Cuál sería el criterio? Pues que dialoguen, ¿no? Que dialoguen con este libro de llegada. Un último ejemplo es el ensayo El intelectual y el obrero de Manuel González Prada. ¿Cómo llegamos al ensayo de Manuel González Prada? ¿Qué camino seguimos? Bueno, como texto de partida, yo sugeriría que leamos Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro. ¿Por qué? Porque Prosas Apátridas son textos breves, ¿no? Un lenguaje realmente sencillo, pero que sobre todo nos aportan algo muy importante. La idea de que es una conciencia, un yo, ¿no? Un autor que nos comparte su punto de vista, ¿no? Defiende una idea, propone una idea a partir de algo que encuentra en la realidad. Y este es un aspecto que compone el núcleo de todos los ensayos, ¿no?
Hay un autor, hay un yo que nos dice algo que opina o piensa con respecto a algo de la realidad. En el ensayo de Manuel González Prada, él propone no diferenciar al trabajo manual del trabajo intelectual. Ese es su punto de vista. Pero antes de que podamos llegar a este nivel de identificar cuál es el propio punto de vista de González Prada, tenemos que tener la convención conocida de que en un ensayo alguien comparte su punto de vista y lo defiende o propone información con tal de defender su idea, ¿no? Entonces podríamos empezar con las prosas apátridas. Luego podríamos presentarles poemas de Manuel González Prada. ¿Por qué? Porque aparte de que ya es un primer acercamiento al autor, nos permite ver su concepción sobre ciertos temas, ¿no? Sobre la vida, el amor, la misma literatura, sobre la razón, etc. Luego podríamos revisar un libro informativo, algo sobre quizás el contexto histórico en el que se escribe este libro, ¿no? Y ahí podríamos abrir una puerta para conocer que habían sindicatos de obreros, ¿no? Que había un proceso político detrás, ¿no? Aparte del propio contexto histórico. Luego podríamos presentar otros textos argumentativos, quizás columnas de opinión, para, de nuevo, reforzar la idea de que hay un yo que comparte su punto de vista y tiene que presentar argumentos para defender su punto de vista. Esto es un poco más complejo con respecto a las prosas apátridas y también ya van preparándose para lo que se van a enfrentar después. Y pueden ser columnas de opinión de las que encontramos en los diarios, ¿no? Las columnas de opinión son, de alguna forma, ensayos. Esto, por supuesto, exige que sean sobre temas que los estudiantes estén medianamente enterados, ¿no? Para que también entiendan la razón por la que alguien escribe una columna de opinión. Y bueno, ahí podríamos seguir extendiendo el itinerario, ¿no? Para llegar hasta el texto de Manuel González Prada. Pero resumiendo, el itinerario lector implica, ¿no? Que lo pensemos de forma sistemática, ¿no? Desde un principio hasta un final. Y dejamos al final lo más complejo, lo más necesario, ¿no? Y en el trayecto, en el camino, compartimos, presentamos y leemos textos de distintos géneros, de distintas características, pero que nos permitan luego abordar el texto de llegada. Y como ven, esto funciona para cualquier tipo de textos, ¿no? Y para cualquier edad incluso, ¿no? Depende del texto o el aspecto que queramos dar a conocer con los textos, ¿no? Y aquí podemos ya aterrizar algunas últimas ideas sobre lo que implica el itinerario lector, ¿no? Se parte de un listado que comprende la diversidad de textos posibles. Ustedes han visto que no solo se ofrecen textos literarios, ¿no? Ficción, sino también pueden verse enciclopedias, mapas, canciones, otros productos culturales, ¿no? Y que este listado empieza desde los 0 años. O sea, sería ideal, esta es una sugerencia, ¿no? Pero sería ideal que dentro de una institución se planifique de tal manera el itinerario lector de los estudiantes desde los primeros años hasta los últimos, de manera que se pueda hacer el seguimiento y también se cumpla con la idea de progreso, de ir cada vez más complejo poco a poco, ¿no? El itinerario no puede ser construido sin saber cómo ha sido la trayectoria lectora de los estudiantes antes, a través de los años en cada nivel. Trayectoria lectora implica saber no solo lo que han leído en la escuela, ¿no? Con el plan lector, sino qué han leído afuera de la escuela, qué conocen por fuera de la escuela. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Debe haber un seguimiento ordenado a nivel institucional. Los profesores deberían saber qué han leído antes sus estudiantes. Entonces aquí ya podemos deducir que exige un trabajo coordinado, ¿no? Entre los colegas para el desarrollo del itinerario. Claro, todo esto dentro de las posibilidades de cada contexto también, ¿no? Bien, quería compartirles para finalizar esta parte de la exposición, ¿no?
un documento que fue elaborado desde la Casa de la Literatura, ¿no? Una propuesta de itinerario de lecturas, ¿no? Con base en la exposición permanente Intensidad y Altura de la Literatura Peruana. Como les mencionamos al principio, la Casa de la Literatura es un centro cultural que pertenece al Ministerio de Educación, ¿no? Y tiene su sede en el centro de Lima y cuenta con una exposición permanente. Y esta exposición permanente está, a su vez, dividida en nudos, ¿no? Hemos llamado nudos, y permiten abordar desde distintos ángulos a la literatura peruana. Entonces, este libro, Itinerarios de Lectura para la Escuela, trabaja con piezas, tanto textos como imágenes, ¿no? Y otros objetos que están presentes en la exposición. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir el PPT para mostrarles la página web de la Casa de la Literatura y luego revisar, ¿no? El material, ¿no? A ver, denme unos instantes. Vamos a comenzar revisando la web de la Casa de la Literatura Peruana. Es casadelateratura.gov.pe, y ustedes se van a encontrar aquí con la pantalla de inicio, ¿no? Aquí hay una barra de pestañas. Vamos a la pestaña Publicaciones. Aquí están los distintos libros, ¿no? Catálogos, recursos que a lo largo de los años ha ido editando la Casa de la Literatura. Entre estos textos se encuentra Itinerarios de la Lectura para la Escuela. Entonces, vamos a revisar ese material. De nuevo, me detengo un momento en compartir. Y ahora vamos a ver el propio material, ¿no? Acá está. Ustedes le dan clic, se va a abrir una página, una nota de prensa, y en la nota de prensa está un enlace, y este enlace les va a llevar a este material. Está en formato PDF, es de libre descarga, ¿no? Y Itinerarios de Lectura para la Escuela, como les decía, está con base en la exposición permanente de la Casa, que es Intensidad y Altura, y responde según los temas presentes en la exposición permanente. ¿Tenemos problemas con la conectividad, Paulo? Sí, ¿me escuchan? Profesora. A ver. Hola. Sí, ahora sí te escuchamos. Ya. Bueno, les decía que este material, Itinerarios de Lectura para la Escuela, lo encuentran en la página web de la Casa de la Literatura Peruana en la pestaña de Publicaciones. Es un material de libre descarga en formato PDF, ¿no? Y ahorita les quiero mostrar un poco de este contenido, ¿no? De itinerarios, ¿no? Porque se relaciona con la idea de andamiaje, ¿no? Que estábamos comentando hace un instante. En esta parte nos vamos a dar cuenta que este material está pensado para niveles de primaria y de secundaria, y que también cuenta con recursos digitales. Hay textos, imágenes, audio y video. Y a su vez propone, ¿no? Una sugerencia, ¿no? De proyectos de aprendizaje divididos en 3 grupos: edición de libros, representación escénica y exposición museográfica. Bueno, les quiero mostrar uno de los textos. Podríamos empezar, por ejemplo, con un poema, ¿no? Este es Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz. Ahí está el texto, se puede ver un video, se puede escuchar el texto leído. Acá hay un fragmento. Y luego se propone un repertorio de preguntas. Y estas preguntas lo que
buscan es que se genere la conversación literaria, y con la conversación literaria se procura afianzar las competencias de interpretación y análisis de los estudiantes, ¿no? Y estas preguntas pueden ser, esta es una sugerencia, ¿no? Según el nivel, ¿no?, de nuestro grupo de trabajo. Acá están los iconos, nos indican a qué niveles se sugiere estas preguntas. Por ejemplo, para primeros años de primaria, o bueno, para la primaria, podríamos plantearle, ¿quién habla en el texto? Y esa pregunta, que parece sencilla, ya nos permite que identifiquemos a una categoría como la del yo poético, que luego va a ser importante que cualquier estudiante conozca cuando ya tenga que leer otros poemas, ¿no? O, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? ¿Qué frases te impresionaron? También esta pregunta motiva a que el estudiante regrese al texto, ¿no? Se fije en ciertos detalles. Y otra pregunta sería, ¿qué conoces de la cultura afroperuana? Y aquí ya más bien se está apelando al bagaje, a los conocimientos de cada estudiante, tratando de relacionarlo con la lectura e interpretación del poema. Pero en un nivel un poco más avanzado, ¿no? Preguntas más complejas, podríamos plantear ¿qué estrategias usa la autora para dar ritmo e intensidad al poema? Esta pregunta implica que ya antes los estudiantes hayan conocido la noción de ritmo, al menos, ¿no? ¿O crees que este poema, esta es otra pregunta, podría contribuir a transformar nuestra sociedad? ¿Cómo? Aquí ya implica mayor reflexión, ¿no? Más análisis. Entonces, como ven, las preguntas se sugieren, ¿no?, según el nivel de nuestros estudiantes. Esto, por supuesto, puede variar según el contexto y el grupo con el que se está trabajando. Bien, luego del repertorio de preguntas, vienen actividades de apropiación. Erika nos puede complementar un poco sobre las actividades de apropiación, ¿no? Así es, Pablo, pero también mencionar antes de ello también el motivo de usar estos itinerarios en el aula. No es que también va a permitir ayudar a formar lectores cada vez más expertos y a desarrollar habilidades de alguna manera analíticas y creativas para la mejora de sus prácticas literarias, artísticas, sociales y comunicativas. Es por eso que esas preguntas están basadas en el enfoque DIME de Edan Chambers, ¿no? Y además también el conjunto, si bien es cierto, ahora estamos presentando solamente uno de los tantos textos que han sido seleccionados, es porque también están situados en una relevancia histórica que tienen estas obras elegidas, ¿no? Así como la sensibilidad que van a evocar o que contribuye de alguna manera a integrar la literatura en la vida de nuestros estudiantes. Asimismo, porque y ya yéndome hacia las actividades de apropiación, y a las preguntas que Pablo ya ha mencionado, las ha leído, es porque también nos permiten descubrir diversas formas de entender el mundo, y bueno, en este caso también la nación, ¿no?, a partir de textos, de imágenes que han sido creadas por mujeres y hombres, ¿no?, en momentos particulares de nuestra historia, en este caso de escritores y escritoras. En todo caso, cuando nos vamos ya, otro punto también porque sería interesante revisar este documento, es porque también se enfatiza en el enfoque del currículo nacional. En este caso hablamos de derechos, intercultural, de orientación al bien común y de búsqueda de la excelencia. Y por otro lado, y a lo que Pablo mencionaba, el tema en el caso de los ciclos, ¿no?, de cuarto, quinto, sexto, también porque va a prestar especial atención e importancia a las competencias y a las capacidades de las áreas curriculares que están presentes tanto de comunicación, de arte, cultura, personal social, desarrollo personal, ciudadanía y cívica y ciencias sociales. Y solamente algo pequeñito sobre la conversación, sobre las preguntas, que es lo que también busca promover ¿no?, dar cuenta de cómo se diseñan estas preguntas, es que cumple con las funciones ya que mencionaba Felipe Munita y que ya habíamos mencionado hace un momento atrás, y en esta idea de entender a la lectura como andamiaje, es activar los procesos de comprensión y de negociación de interpretación, ¿no? Y también contrastar de alguna manera los indicios que brindan los textos.
y de esta manera también facilitar por así decirlo, la elaboración de conclusiones parciales, ¿no? Y ejercitar la expresión oral. Sobre las actividades de apropiación, justo la que ustedes están viendo, lo que se propone aquí es un conjunto de ejercicios que van a permitir asimilar lo leído a partir de la escritura, ya sea el diálogo, el debate, también el canto o el dibujo. ¿Qué es lo que proponen esas actividades de apropiación? Generar conexiones entre lo leído y la propia vida del estudiante, y también elaborar productos que de alguna manera sirvan de base para que ellos, ¿no?, puedan llevar a cabo quizás proyectos de aprendizaje mucho más complejos. Aquí, por ejemplo, si nos situamos, si podemos hacer un poquito de zoom, no sé si le podemos hacer un poquito de zoom. Nuevamente, en las actividades de apropiación dice, lee el poema de modo colectivo, en voz alta y a diversos ritmos. Acompaña la lectura con la ayuda de tus palmas. Luego, escucha el poema, apréndelo y cántalo con tus compañeros. Solo en esta primera consigna, esta primera actividad de apropiación, nos damos cuenta que está diseñada para poder focalizar la mirada en lo que implica el ritmo que acompaña este tipo de texto, ¿no? Y por otro lado también pone en juego aquellos vinculados con la memoria, ¿no?, y la lectura en voz alta. Entonces son varias estrategias que están en juego. Luego otra es, cuenta este poema como una historieta. Aquí hay una invitación a explorar otros géneros. Si bien es cierto, este es un poema, pero también, claro, llevarlo a una historieta implica también ciertas estrategias, ¿no?, que también se puede ver de acuerdo al grado de enseñanza. Y hay otro también que está para quinto, sexto y séptimo, dice, haz el ejercicio de reemplazar la palabra negra por otra. Comenta en un texto de qué modo cambia el sentido del poema. Eso también, nuevamente, tiene una de las particularidades de estos ejercicios, de esas actividades de apropiación, en general, es que se diseña aquí es recuperar y privilegiar también el vínculo, el diálogo que existe entre el texto y el lector, ¿no? Por un lado, basado en aspectos relevantes de los textos leídos, ya sean, bueno, en este caso es literario, ¿no?, las conexiones personales, pero aquí está en juego la exploración con el lenguaje, ¿no? Y también otra manera de diversificar la palabra y poner en contacto mi experiencia lectora con la palabra escrita. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, pero eso es como una base, ¿no? Luego, por ejemplo, dice sexto y séptimo, investiga sobre las luchas feministas y los derechos de los negros en las décadas del 60 y el 70, luego elabora fichas informativas usando textos, dibujos, imágenes, ¿no? O mira el documental Negra y Mujer del director de teatro ítalo, ¿no?, y ella reflexionando sobre este poema. Redacta un texto sobre la obra de Victoria Santa Cruz, haciendo énfasis en sus conexiones con el feminismo y el activismo negro, ¿no? Representa en grupo el poema, guiándote de la versión cantada que aparece en el documental Negra y Mujer. Estas actividades de apropiación también lo que va a permitirnos es, desde un lado, poner en diálogo la variedad de experiencias e imaginarios que se desprende de nuestra condición de lectores. Y por otro lado, también busca situar en este caso, a los estudiantes o a los lectores como lectores productores de texto, ¿no?, a través de actividades o consignas de apropiación que provoquen el encuentro con la escritura, pero que nos permitan transitar, no solamente que va desde la conexión personal o lo cotidiano, sino también puede ir de lo cotidiano, lo reflexivo, a lo poético, en ese tránsito que también estas consignas diseñadas inviten a la investigación, al contacto con otras fuentes, ¿no?, que incluso Paulo había mencionado esto de los textos de punto de llegada, punto de partida, ¿no? Entonces, cómo eso también, el punto de partida y el punto de llegada, cómo eso también esto también forma parte, en este caso, de la escritura, ya que la lectura y la escritura son prácticas indesligables, son prácticas relacionales, y que así como la lectura requiere de ciertos procesos y ciertas competencias que se van aprendiendo a lo largo de la vida y en determinados ciclos, ¿no?, o en la sumatoria de ellos, ¿no?, es que también es vincular y cómo potenciar la experiencia con la escritura. Y es precisamente que estas actividades de apropiación van en ese sentido, ¿no? Entonces, mencionar eso, ¿no? De hecho, podemos hacer una super revisión. Aquí, bueno, este es el poema de Victoria Santa Cruz, pero existen otros. No sé si podemos ir a uno más.
o para ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, también, en este caso también el diseño o las actividades de apropiación están vinculadas en este caso, a la exploración con un género determinado, ¿no? Entonces, también eso sí hay que considerar. La idea de estos itinerarios es que ustedes puedan, como documento que ya mencionó Paulo, puedan revisarlo, ¿no? Y cuál de ellos pueden trabajarlos en la escuela. Por ejemplo, ahí es el mate burilado y las actividades de apropiación. Dibuja o burila una historia sobre un mate de calabaza u otro objeto esférico. Puede fabricar también un mate con papel encolado. Eso también implica otras competencias, ¿no? Que está vinculado con otras áreas. Por eso es que, y también porque atraviesa, ¿no? Está atravesado por lo intercultural, que es algo que también forman parte de nuestras prácticas, es algo que se nos pide, ¿no? Entonces, creo que, o creemos que este documento también puede ser como una base, ¿no? Para considerarlo, ¿no? Y inclusive también adaptar. No significa que, creo que Pablo mencionaba, que vamos a emplear tal cual, sino que también puede servirles de base para otros textos o en este caso también cómo diseñar o adaptar preguntas que les ayuden a profundizar, en este caso, las lecturas y hacer pues progresar, hacer que, dado el acompañamiento que demos, podamos hacer progresar a nuestros estudiantes en la lectura, ¿no? En la lectura literaria, pero como vemos aquí no solamente está presente lo literario, sino también cómo se vincula con otras artes y con otras experiencias que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y al mismo tiempo, ¿no? Cómo nos podemos vincular, pero también distanciar y generar reflexiones, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar, Pablo. Gracias, Erika. Bueno, esta era solo una parte de este material, que son los itinerarios. Acá, bueno, puedo encender mi cámara. Como ven, entonces, la idea de andamiaje implica que pensemos sistemáticamente las lecturas que se están ofreciendo al grupo con el cual vamos a trabajar, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos nuestra exposición y, bueno, quedamos a la espera de sus comentarios, de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Gracias, Erika, ¿no? Ha sido muy rico todo lo que han compartido con nosotros en esta tarde. Definitivamente los maestros somos mediadores. Acompañamos a nuestros estudiantes y no solamente a los estudiantes, sino que también somos referentes en la institución educativa de cómo podemos interactuar con la lectura y sacarle el mejor provecho, ¿no? A esa lectura para nuestra vida. Entonces, es importante que los docentes tengamos presente cuál va a ser nuestro papel como mediadores, ¿no? Acompañando al estudiante a construir esa trayectoria lectora. Entonces, ahí es donde nos formulamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante poder planificar ese itinerario de lectura que involucre a toda la comunidad educativa, a los 3 niveles? Y poder, pues, apoyar a los estudiantes a que logren ese camino, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya lo han dicho, pero así a modo de idea fuerza, poder ir también compartiendo con nuestros participantes, maestros, maestras, auxiliares que nos acompañan, para que nos quede claro la importancia de poder tener como institución educativa ese itinerario lector. Bueno, gracias, profesora, por la consulta. Si deseas, Erika, luego me complementas de lo que diga. Está en el hecho de que al involucrar a toda la institución nos permite tener un mayor control, ¿no? Desde todas las áreas, ¿no? Y por otro lado, el planificar de esta manera sistemática el itinerario va a contribuir más justamente con la trayectoria lectora de nuestros estudiantes, porque realmente van a sentir este acompañamiento y este proceso que progresivamente van a ir llevando a cabo para poder desarrollar sus competencias lectoras, ¿no? Si no lo hacemos de manera institucional, de manera global, sino que en cada año se reinicia o que cada
cambio de profesor que tengan los estudiantes, se cambia el modo de abordar la lectura, entonces ahí va a haber baches, ¿no?, en este trayecto. Y por otra parte, el itinerario, al ser planificado y pensado, permite que tengamos en cuenta las diferencias y las diversidades de nuestros estudiantes, ¿no? Ya hemos mencionado que no todos tienen las mismas oportunidades, no todos tienen en el mismo nivel desarrolladas sus competencias, entonces la escuela no puede continuar con este camino de exclusión, sino más bien de inclusión, ¿no? Entonces el itinerario es una herramienta para poder incluir a todos, ¿no? No sé si, Erika, quisieras comentar algo más. Así es, María Angélica, siguiendo lo que comenta Pablo sobre, también podríamos hablar de una bitácora, un registro lector, que no solamente o a veces se le incentiva más a trabajarlo desde el propio estudiante, ¿no? Pero también, como menciona Pablo, desde la institución también, o por áreas, por grados, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a cabo este registro de lo que se está haciendo de aula en aula? Entonces, eso también es una base que considerar, ¿no? Y como tú decías, que el docente es un mediador, la docente es una mediadora, pero también tenemos que considerar que las trayectorias lectoras no solamente son personales, sino también son colectivas. Y en esta colectividad es que eso se va a tener que ver en el grupo, porque independientemente si hay estudiantes nuevos o hay estudiantes que han sido rezagados o se incorporan, el aula ya tiene una base y sobre esa base es que, y basándonos en el enfoque de lectura, el enfoque de mediación, ¿no? En este caso como acto complejo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que este registro nos va a permitir también saber cuáles son las posibles competencias que los estudiantes ya tienen consigo o cuáles son aquellas competencias que necesitan recuperar, resaltar, identificar y como docente cuál sería en este caso, el acto, ¿no? O la implicancia con la intención, como dice Pablo, de incluir. La idea del enfoque de mediación es incluir, generar, si bien es cierto, progreso en los lectores, pero no solamente de algunos lectores, sino de los lectores y las lectoras en general, porque sabemos que la lectura es un derecho y que es a la escuela quien les toca, en principio, esta base formativa, ¿no? O no es una exclusividad, pero sí es determinante en la formación de lectores. Muchas gracias. Sabemos que desde la Casa de la Literatura se viene haciendo este trabajo de ir formando a nuestros maestros de las distintas instituciones educativas para que vayan, ¿no?, elaborando en la institución, desde el equipo directivo y toda la comunidad educativa, ese itinerario lector, ¿no? Pero hay muchas escuelas que por primera vez están escuchando, ¿no?, este tema del itinerario lector. ¿Qué recomendaciones podríamos darles, ¿no?, a estos maestros, maestras, auxiliares de biblioteca, los directivos que nos están escuchando? ¿Qué criterios debemos de tomar nosotros para poder elaborar ese itinerario lector? Ustedes ya nos han compartido, pero a modo de idea fuerza, ¿cómo podríamos hacer, ¿no? Ustedes lo planteaban aquí por niveles, algunas estrategias, pero a lo mejor algunos criterios base, ¿no?, para que ellos puedan empezar a elaborar este itinerario lector. Bueno, si tenemos que pensar el itinerario como algo sistemático, esto no surge de la nada, ¿no? Implica un trabajo previo del equipo de docentes y yo lo veo de esta forma, ¿no? Por un lado, que los docentes puedan afianzar sus competencias también como lectores, ¿no? Y por otro lado, tener consideración del corpus de lecturas del cual van a disponer, ¿no? Mientras más desarrollen sus competencias como lectores los propios docentes, ¿no?, les va a permitir tener mayor manejo de los textos y poder proponer nuevos textos que dialoguen con lo que quieren ofrecer. Y esto se empata o se vincula justamente con la idea de que tengamos un corpus de lecturas cada vez más amplio. El contexto actual ha permitido que en muchas escuelas se pueda acceder a páginas web, a bibliotecas virtuales, ¿no?, a otros espacios que nos permiten tener acceso a textos que antes no tendríamos en físico, ¿no? Entonces, el primer trabajo es que los propios profesores tengan más contacto con las lecturas, ¿no?, conozcan, amplíen su bagaje de lecturas,
para que luego cuando uno quiera diseñar un itinerario pueda tener consideración de distintos abordajes, ¿no? Para llegar al texto de llegada que se pretende, ¿no? Eso sería por un lado, ¿no? No sé si Erika quieres complementar. Bien, mencionar también que si bien es cierto por un lado es que la y el docente puedan afianzar sus propios conocimientos de lectura, puedan no situarse como lectores, ¿no? Como un lector mediador, es también considerar el hecho de que los docentes. Creo que apagaste. Disculpen, lo que hace la virtualidad. Pero bien, es la actualidad, es lo que nos toca en estos momentos, ¿no? Y adaptarnos. Bien, mencionar que también para armar o configurar, conocer más o menos de qué va un itinerario, es también tener consideración no solamente de ejercitar la lectura, sino también las competencias que me permitan o que permitan al docente y a los docentes reconocer ciertos aspectos de los textos, ¿no? Que pone en juego. No solamente es diversificar el corpus o ampliar el corpus por ampliarlo, sino también tiene que haber una conciencia sobre aquello que voy a dar de leer a mis estudiantes, y para ello pues requiere de un diagnóstico del aula, cuál es la situación en la que se encuentra, y también que el docente lector, que es podremos llamarlo en una condición de lector experto, debe considerar estos aspectos. Por ejemplo, si es que voy a trabajar en andamiaje, ¿qué es lo primero que voy a hacer? En un texto, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es trabajar, quizás quiero hablar sobre la tipología de personajes, ¿no? Y tal texto me va a permitir trabajar sobre este tipo de personajes, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, un texto que, bueno, forma parte de los textos canónicos, ¿no? De la literatura canónica, Un mundo para Julius, ¿no? Cuyos personajes, ¿no? Se encuentra en la ciudad, ¿no? Es un personaje que está en la ciudad, un personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, la propuesta, el andamiaje, lo que quiere llegar el docente, la docente con sus estudiantes, es que cómo son cada uno en diferentes obras, ¿no? Entonces, si quiero trabajar, que esa es una novela enorme, entonces no podría comenzar trabajando desde esa novela, sino podría mencionar a otro, por ejemplo, a otro texto que también hay un personaje que también transita o habita en la ciudad, ¿no? Entonces, de repente, un cuento, Los gallinazos sin pluma, ¿no? Entonces, que también está la presencia de un personaje, ¿no? En este caso es un personaje migrante, ¿no? Y que está conociendo la ciudad. Entonces, depende cuál también es la mirada que se le va a dar, qué es lo que quiere llegar a trabajar en ese itinerario. Entonces, son cosas que hay que considerar. Si es que quiere trabajar a partir de, porque quiero explorar un género, quiero explorar varios géneros, de repente de la narrativa, voy a pasar a la poesía, o de repente al teatro, pero bajo qué criterios y consideraciones, ¿no? Y segundo, también es que no solamente en este itinerario implica la lectura, sino también cuáles serían esas posibles actividades de escritura o actividades de apropiación, porque eso también es el vínculo que vamos a dar. Si bien es cierto, lo primero está entre el lector y el texto, pero también está entre el lector, el texto y la palabra escrita. Entonces, la escritura también tiene ciertas demandas y ciertas secuencias que hay que considerar, ¿no? Entonces, también cuáles serían esas primeras bases. Por eso es que hemos planteado, hemos mostrado este documento de itinerarios de lectura para la escuela, ¿no? De la Casa de la Literatura, para tener en cuenta cuál sería ese universo, ¿no? A considerar, cuáles serían una posible ruta, en realidad, ¿no? Para llevar a cabo estos itinerarios. Claro, es cierto, ¿no? Con lo que ustedes nos han ido compartiendo, nos ha quedado claro que va de menos a más, ¿no? Que va de un punto de partida hasta finalmente poder leer con nuestros estudiantes textos más elaborados, ¿no? Pero, por ejemplo, nos pregunta una maestra, ¿cómo poder construir ese itinerario lector y incentivando la poesía, ¿no? Ella quiere trabajar la poesía. Entonces, creo que ustedes nos daban un ejemplo. No sé, ¿qué le podríamos recomendar a esta maestra?
Ella quiere trabajar la poesía en las escuelas, pero ¿cómo podría iniciar? Bueno, primero tendría que, como bien mencionó Erika, ¿no? Ver qué aspecto, ¿no? Qué detalle de un poema, de los poemas queremos que los estudiantes conozcan, ¿no? Y sobre ese eje podríamos ir pensando qué otras obras nos permitirían que los estudiantes conozcan ese detalle o ese aspecto que quiere la profesora desarrollar con la poesía, ¿no? Por decir, si quiere que conozcan la métrica y la rima, ¿no? Podemos presentar otros textos como de poesía popular, ¿no? Que utilicen esos recursos y que permitan que haya un desarrollo progresivo. Pero si en cambio quiere pensar la poesía para, no sé, que hablen de su mundo interior o sean capaces de describir sus emociones, podemos pensar otros tipos de textos donde ocurre ese detalle o encontremos ese aspecto, ¿no? Y entonces, a partir de este primer eje, podemos pensar qué obras son más accesibles, ¿no? En el sentido de que podamos leerlas, pero también de que puedan ser abordadas por el grupo con el que quiere trabajar, ¿no? Entonces, el itinerario implica tener en cuenta varios factores, pero no es una tarea imposible, ¿no? Y bueno, para resumirlo, entonces implicaría que reconozca qué aspecto de la poesía es el que quiere trabajar y sobre eso vaya seleccionando las lecturas, ¿no? Dentro de sus posibilidades también, ¿no? Claro. Miren, Erika, Paulo, sabemos que estamos próximos a conmemorar estos 200 años, ¿no? De vida republicana en nuestro país. ¿Qué tipo de lectores pretendemos, ¿no? Lograr que sean nuestros estudiantes en este tiempo? Estos estudiantes que realmente puedan interactuar con los textos, aprovechar los textos, poder comprender, analizar, entender, reflexionar, evaluar lo que leen. Y este itinerario es una buena estrategia para formar esos lectores que nosotros esperamos en este bicentenario. Bueno, sí, de hecho que sí, porque está teniendo en cuenta las características de los lectores, ¿no? No es que yo desde un pedestal vengo con un conjunto de títulos y quiero que porque estos títulos son valiosos los estudiantes los lean, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Considerando las posibilidades, ¿no? Las condiciones, la situación del grupo, yo pienso y planifico qué lecturas ofrecer, ¿no? Con tal de desarrollar sus competencias, ¿no? Y como también decía Erika, ¿no? Tenemos que pensarlo en paralelo con el desarrollo de actividades, ¿no? De apropiación. Y todo esto va a contribuir en que no solo sean lectores, ¿no? Sino ciudadanos críticos, ¿no? Que puedan emplear los textos como les sea necesario y según sus intereses, ¿no? No sé si Erika quieras complementar o decir algo más. Claro, Paula, María Angélica. Mencionar un poco con esta idea del bicentenario, ¿no? En este caso, la formación de lectores, ¿qué lector ser? ¿No? En este caso, claro, la idea en caso de la mediación, que implica un progreso, ¿no? En activar, en promover, ¿no? En profundizar las competencias interpretativas, analíticas de los estudiantes, es que también hay que considerarlo y dado esta pregunta, enalzarlo un poquito también con la agenda escolar. La escuela sigue teniendo la responsabilidad de hacer que otros, tanto niños y niñas, adolescentes, accedan a la lectura, a la literatura en este caso, ¿no? Por varias razones. Por un lado está la literatura como un cuerpo cultural, que es común, que contiene un conjunto de historias que conforman nuestra tradición cultural, ¿no? Y por otro lado está en relación la literatura como un modo de procesar nuestras propias historias en relación con otras historias. Y esto nos va a permitir también anudar en la vida en sociedad. Una posición crítica no necesariamente excluye ser objetivos, ¿no? O con los subjetivos, o sea, no están divorciados. Algunos caminos para pensar, en este caso, desde nuevos puntos de vista, es la vigencia, la potencialidad también, por ejemplo, y eso también está hoy, cuando se menciona sobre estos textos, por ejemplo, alguien decía hace un momento, no quiero leer poesía, pero no sé qué textos. Entonces, por ejemplo, también ahondar un poco más, investigar un poco también la potencialidad de la literatura infantil, por ejemplo. Pablo, cuando mencionaba el cuadro,
hacía eco en las nanas, en las rimas, ¿no? Pero también estaban el soporte impreso, el soporte como libro, ¿no? Y el libro también, por ejemplo, estaba los libros álbum, ¿no? Entonces, que también se vincula, que hay géneros, también considerar ello, ¿no? Y que eso también es algo que requiere de cierta actualización sobre los nuevos géneros en construcción que se están dando, ¿no? Como el microrrelato, en el caso también sobre la presencia, cómo se construye, cómo está generándose grandes cambios, en este caso del libro álbum, ¿no? Entonces, tener que insistir, en realidad, es insistir en la importancia, en este caso, de la literatura también para el aprendizaje lingüístico, la construcción personal y la cohesión social. Entonces, estas sí son de alguna manera argumentos, ¿no? Que si bien es cierto pueden ser dados desde un discurso humanista, pero en realidad lo que provoca también es que podamos cada vez que la escuela también incluya en general a todos sus actores, ¿no? En este caso a los docentes y también a las y los escolares, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar, y por eso es que hay que tener en cuenta que para la formación de lectores es considerar a la escuela o situarla como la escuela como un espacio para la lectura y la escritura, o de otro modo la escuela como un espacio sensible para que se dé a cabo estas experiencias de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque disponerse a leer y escribir son movimientos iniciales, pero que requieren de procesos de trabajo. De allí que el andamiaje, que la construcción de itinerarios o el diseño de itinerarios tengan, ¿qué germen encuentran en este proceso? ¿Cómo vamos a realizar esta búsqueda? La exploración, ¿qué vamos a explorar? La exploración de distintos lenguajes, vinculados con lo visual, con lo musical, con lo artístico, con la palabra escrita, en distintos soportes. Son puertas, son entradas, ¿no? Para establecer en realidad vínculos creativos con la palabra y con el mundo, con el mundo escrito también, ¿no? Y esto es lo que se propone explorar, en este caso, de lo escritutario, y por otro lado también de la lectura, a un nivel de experimentación, a un nivel de distanciación también, ¿no? Para darnos cuenta de qué desencadena todos estos procesos. Entonces, sí es importante que como docente podamos indagar en estas formas, en estas nuevas invenciones, en estos diálogos que proponen las nuevas investigaciones en relación a nuestras prácticas de leer y escribir. Angélica. Muchas gracias, Erika. Gracias, Paulo. De verdad, lo que tú nos indicas, Erika, es muy cierto, ¿no? La escuela es ese laboratorio, ¿no? Es ese espacio donde el estudiante tiene que ir conectando con la lectura, interactuando con la lectura, teniendo esas nuevas experiencias con la lectura, y es papel de los maestros, papel de cada uno de nosotros que acompañamos a nuestros estudiantes, poderles brindar las mejores oportunidades para que el estudiante pueda lograr, ¿no? Lograr ese objetivo, eso que queremos, esos estudiantes que esperamos para este bicentenario, ¿no? Creativos, que puedan de verdad disfrutar de la lectura, disfrutar lo que leen, viajar, transportarse a lugares que tal vez nunca hayan llegado a través de la lectura, podamos nosotros también hacer esos estudiantes que queremos para nuestro país. Quisiéramos agradecerles a ustedes, Erika, a Paulo también, por compartir con nosotros todo lo que se viene trabajando también en esta institución aliada de la UGEL 03, la Casa de la Literatura, y les comprometemos, ¿no?, a poder compartir con nosotros en otras oportunidades cuando los invitemos nuevamente, poder compartir con nuestros participantes que están muy animados a querer aprender en cada una de estas sesiones que nosotros tenemos, y también a pedirles ahora que nos compartan los enlaces del que hablaba Paulo, enlaces para poder descargar toda esta información y nosotros también poder compartírselo a nuestros participantes para que ellos también tengan toda la información a la mano, a través de ustedes hacerles llegar el agradecimiento al directora de la Casa de la Literatura,
y también el saludo de parte de nuestro director de la UGEL 03, de nuestra jefa del área de Agebre. Patti, de repente tú quisieras agradecer también, Paulo, a Erika. Sí, agradecerle siempre por el apoyo que nos brindan y por toda esta información de qué cosa es un itinerario lector. Se nos quedaron 2 preguntitas en el tintero, pero seguramente ya lo conversaremos y daremos respuesta a esas preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de si se puede iniciar una trayectoria literaria usando mangas, o si se puede incentivar la poesía visual, ¿no? Desde las escuelas, ¿no? Se nos quedaron esas 2 preguntitas, pero siempre agradecerles, bueno, en todo caso, de repente nos pueden enviar las respuestas por escrito y nosotros ya las compartimos con los participantes. Agradecerles pues siempre el apoyo y la información que siempre nos brindan, nos comparten, la metodología, cómo debemos trabajar, ¿no? No es simplemente un compartir de un montón de información, sino también nos brindan los caminos para poder ejecutar, ¿no? Estas propuestas que ustedes nos están planteando. Nos han compartido, y lo vamos a hacer después, con la página web www.casadelaliteratura.gov.pe, y ahí pueden ingresar a bucear y a buscar la información. Yo quería compartirles también, no sé si María Esther puede pasar antes de concluir, la presentación de nosotros, la presentación, la 8, la diapositiva 8, y bueno, mientras les voy comentando, mientras María Esther nos va a colocar la idea de hoy, que está en la diapositiva 8, recordarles a los maestros que entre todas estas sesiones y hasta esta sesión del itinerario lector que hemos llegado ahora, hemos revisado, hemos visto y han sido mencionados varios autores, ¿no? Felipe Munita, Isabel Solé, Daniel Casani, Aidan Chambers, han sido mencionados durante todas estas sesiones. También no nos debemos olvidar que existe autoras peruanas, ¿no? Que también han contribuido con la lectura. No sé si María Esther tienes la presentación, si no lo pasaré a comentar. Y esto es más para nuestros docentes, ¿no? Había un momento en que Paulo nos señalaba que era importante que se trabajara el itinerario lector a través de las escuelas. Bueno, Juana Pinzás hace ya tiempo nos indicaba, nos decía en sus textos de la metacognición, ¿no? De la metacognición y la lectura, que era importante diseñar con los colegas un programa intensivo, ella decía, ¿no? Un programa de 3 años de recuperación en comprensión lectora. Para los estudiantes, hablaba ella del 6º ciclo, pero ahora ya lo podemos hacer pues desde los ciclos más pequeños, ¿no? 4º, 5º, para saber qué cosa leen nuestros estudiantes, ¿no? Identificando, dice ella, el nivel de lectura, el nivel básico, el nivel intermedio, o de repente hay estudiantes que son autónomos en la lectura, ¿no? Que ya tienen cierta independencia al leer. Luego nos decía también que era seleccionar las estrategias que se quieren enseñar cada año, ¿no? Diseñar una línea del tiempo que especifiquen las etapas de este programa y los momentos claves, ¿no? Ella señalaba una autoevaluación, una evaluación, pero bueno, en realidad no vamos, eso es lo que ella propone. Podría ser no necesariamente una evaluación, pero sí una autoevaluación, ¿no? Elegir los textos para trabajar durante los meses lectivos, como ustedes nos están proponiendo este itinerario, porque ella dice planificar detalladamente estas clases diarias, ¿no? Y con la metacognición. Remodelar las veces que sean necesarias, anotar las observaciones y los posibles resultados,
no dejar pasar ideas que surjan a partir de lo que se observa en los estudiantes, anotar y releer las notas cada mes y usar lo que se ha aprendido en esta planificación, anotar de las experiencias de enseñanza y compartirla, ¿no? Con ellos lo que se ha aprendido, lo que se ha descubierto, lo que se ha aprendido, realizar un trabajo colegiado, compartir y renovar la planificación siempre, ¿no? Registrar estos textos buenos, escribir las frases que ayuden a entender las tareas y de lo que se trata la lectura. Juana Pinzás también nos contribuye y es también una propuesta a partir de nosotros, de lo que estamos escuchándoles a ustedes y también de nosotros, que es importante ese trabajo colegiado e institucional para lograr una buena planificación, un buen diagnóstico, como ya lo ha planteado, como ya también lo ha dicho Angélica, y con la finalidad de lograr, pues, estudiantes críticos, como ustedes lo han mencionado, críticos y que puedan hacer un intertexto entre diversas áreas, ¿no? Entonces, para complementar, ya para nuestros docentes, asistentes, la tarea 5 va a ser lo siguiente: ¿qué se entiende por itinerario lector? Y describir estos aspectos de este itinerario, cómo se va a través de lo escuchado, ¿no? Cómo va a ser este itinerario lector. Y también el reto de la semana es cómo promover la elaboración de este itinerario lector en las escuelas, ¿no? Cómo se produce esa lectura en andamiaje. Esa va a ser las preguntas que les estamos dejando en nuestro curso virtual, ¿no? Potenciando mi ser mediador lector. Y bueno, sí, cuando Paulo sacó su itinerario, yo también saqué el mío. Me acordé que tenía acá mi itinerario en físico. Y bueno, si los profesores lo tienen, creo que algunos de los docentes alguna vez lo han recibido. Los invitamos a revisarlo, a mirarlo. Y aquí está lo que Paulo nos ha compartido. Está en versión PDF, pero para los que tienen en físico, ahí está también ya un ejemplo de itinerario lector, ¿no? Entonces, bueno, Angélica, te dejo para el cierre. Ya, eso, agradecerles nuevamente entonces, ¿no? Y comprometerles entonces, Paulo, Erika, a que nos puedan hacer llegar, además del enlace de la Casa de la Literatura, nos puedan explicar nuevamente dónde poder encontrar ese itinerario lector para poder descargarlo, ¿no? Para que todos lo puedan tener también en versión PDF. Bien, gracias a ustedes, gracias Erika y Paulo, y gracias Patti también, y a todos nuestros participantes por escucharnos y por seguirnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias.